Una anciana ciega cayó de rodillas en la tierra, pero escuchó la voz de Jesús diciéndole eso. Doña Águeda Morales tenía 84 años cuando la vida la dejó completamente sola. No fue una soledad elegida, sino impuesta. Una soledad que dolía como clavo oxidado clavándose cada mañana en el pecho, recordándole que el mundo había seguido adelante sin ella. Su pequeña casa de adobe en las afueras de Chihuahua, México, se había convertido en su prisión. Las paredes agrietadas guardaban ecos de risas que ya no existían, de conversaciones que se habían extinguido junto con su visión. Hacía 7 años que doña Águeda había perdido la vista completamente. No fue de golpe. Fue un proceso cruel, como ver cómo se apaga lentamente una vela. Primero fueron las manchas, luego las sombras borrosas, después solo oscuridad. Glaucoma avanzado, había dicho el médico del centro de salud. Necesita cirugía urgente, había añadido con voz monótona, como quien recita una sentencia de muerte. Pero la cirugía costaba más de 150,000 pesos y doña Águeda apenas recibía una pensión de 2,400 pesos al mes. 2,400 pesos para comer, para medicinas, para luz, para agua, para vivir. Era imposible. Su hija Marcela había prometido ayudarla. «No te preocupes, mamá, yo me encargo de todo», había dicho con lágrimas en los ojos el día que el doctor dio el diagnóstico. Pero las promesas se evaporaron como el rocío bajo el sol del desierto. Marcela tenía sus propios problemas. Un esposo alcohólico, 3 hijos adolescentes, deudas que crecían como maleza. Las visitas se fueron espaciando. Una vez por semana, una vez al mes, una vez cada 3 meses. La última vez que Marcela había ido a verla fue hacía 6 meses. 6 meses en los que doña Águeda había aprendido a navegar su casa a tientas, tropezando con muebles que antes conocía de memoria, pero que ahora parecían moverse de lugar solo para hacerla caer. 6 meses en los que había aprendido a cocinar sin ver, quemándose las manos tantas veces que ya tenía cicatrices permanentes. 6 meses en los que había llorado en silencio cada noche, preguntándose si alguien en el mundo recordaba que existía. Aquella tarde de octubre era especialmente fría. Doña Águeda estaba sentada en su mecedora desvencijada, envuelta en un rebozo raído que había tejido ella misma hacía décadas, cuando aún podía ver los colores del hilo. Sus manos temblorosas sostenían un rosario desgastado. Los dedos artríticos pasaban las cuentas con dificultad, pero era lo único que le daba consuelo. «Dios te salve María, llena eres de gracia», susurraba con voz quebrada. Su estómago rugía. No había comido nada desde el día anterior, apenas un pedazo de pan duro que había encontrado en el fondo de la alacena. El barril de frijoles estaba vacío, la lata de aceite vacía. El saco de harina, vacío. Hasta el azúcar se había terminado. Había intentado llamar a Marcela esa mañana, usando el teléfono antiguo de disco que aún funcionaba milagrosamente. Marcó el número tantas veces que ya lo sabía de memoria, pero nadie contestó. Solo el pitido intermitente que significaba que el teléfono estaba ocupado, o apagado, o que su hija simplemente había decidido ignorarla. De nuevo. «Señor, ¿por qué me has abandonado?», susurró doña Águeda, apretando el rosario contra su pecho. «¿Qué hice para merecer esto?». No era la primera vez que hacía esa pregunta. La había repetido tantas veces en los últimos años que ya había perdido la cuenta. Pero el cielo permanecía mudo. Dios no respondía. O tal vez sí respondía, pero ella no podía escucharlo entre el ruido de su propio sufrimiento. El frío se intensificó al caer la tarde. Doña Águeda sabía por el olor del aire y por el sonido del viento entre los árboles que pronto oscurecería. No es que importara mucho para ella que vivía en perpetua oscuridad.
pero la noche traía consigo un frío más penetrante, más cruel, y su estufa de leña estaba apagada porque ya no tenía dinero para comprar leña. Se levantó de la mecedora con dificultad, apoyándose en el bastón que había pertenecido a su difunto esposo. Don Ramiro había muerto hacía 12 años de un infarto fulminante, dejándola sola con Marcela, que en ese entonces todavía la visitaba. Todavía la quería. Avanzó lentamente hacia la cocina contando los pasos. 17 pasos desde la mecedora hasta la alacena. Lo sabía porque los había contado cientos de veces. Pero ese día, su pie se enganchó en el borde deshilachado del tapete. Cayó. No fue una caída elegante, fue brutal, dolorosa. Sus rodillas golpearon primero contra el piso de cemento agrietado, luego sus manos. El bastón rodó lejos, produciendo un sonido hueco al chocar contra la pared. El dolor explotó en sus articulaciones como fuego líquido. Doña Águeda se quedó ahí, de rodillas, incapaz de levantarse. El dolor físico era intenso, pero no era nada comparado con el dolor en su alma. Las lágrimas brotaron sin control, rodando por sus mejillas arrugadas. Sollozó como no había sollozado en años, con la boca abierta, con la garganta desgarrándose, con todo el cuerpo temblando. «Señor, ya no puedo más», gimió con la frente tocando el suelo frío. «Ya no puedo más. Estoy cansada, estoy tan cansada». Su voz se quebró en 1000 pedazos. «No tengo comida, no tengo dinero, no tengo a nadie. Mi hija me olvidó, el mundo me olvidó. ¿Tú también me olvidaste, Señor?». Las palabras salían entre sollozos incontrolables. «Tengo 84 años. 84 años de trabajar, de luchar, de criar a mi hija sola después de que Ramiro murió. ¿Y para qué? Para terminar aquí, ciega, hambrienta, sola». Apretó los puños contra el suelo. «Si vas a llevarme, llévame ya. No quiero sufrir más. Por favor, Señor, no quiero sufrir más». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Águeda permaneció ahí, de rodillas, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía. Tal vez esperaba morir ahí mismo. Tal vez esperaba que un rayo de luz divina bajara del cielo y la llevara lejos de ese infierno. Tal vez simplemente esperaba sentir algo que no fuera dolor. Los minutos pasaron. El frío del suelo se filtraba a través de su falda delgada, helándole las rodillas. Pero no se movió, no tenía fuerzas para moverse, no tenía fuerzas para nada. Afuera, el viento aullaba entre los mezquites. Un perro ladraba a lo lejos. La vida continuaba su curso indiferente, ajena al sufrimiento de una anciana ciega que había caído de rodillas en su propia cocina. «Señor», susurró una vez más, con la voz apenas audible, «si todavía me ves, si todavía te importo, ayúdame, por favor, ayúdame». Y entonces, en medio del silencio y la oscuridad, algo comenzó a cambiar. Doña Águeda no lo supo en ese momento, pero su oración desesperada había atravesado el cielo como una flecha encendida. Había llegado al trono de Dios. Y Dios, que nunca había dejado de verla, que nunca había dejado de amarla, estaba a punto de responder de una manera que ella nunca habría imaginado. Pero esa respuesta no llegaría inmediatamente. Primero, tendría que pasar la noche más oscura de su vida. Si esta historia está tocando tu corazón y te sientes identificado o estás pasando por algo similar, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios escucha cada lágrima y conoce cada necesidad. Recuerda, no estás solo en tu dolor. Doña Águeda no supo cuánto tiempo permaneció de rodillas en el suelo. Podían haber sido minutos, podían haber sido horas. El tiempo había perdido significado para ella. En su oscuridad perpetua, los minutos y las horas se fundían en una masa informe de sufrimiento continuo,
Lo único que sabía era que el frío del cemento había penetrado tan profundo en sus huesos que ya no sentía las piernas. Tenía que levantarse. Lo sabía. Si se quedaba ahí toda la noche, probablemente no volvería a levantarse jamás. A sus 84 años, el cuerpo no perdonaba esas caídas, pero cada vez que intentaba incorporarse, los brazos le temblaban tanto que volvía a desplomarse. «Uno más», se dijo a sí misma con voz ronca. «Un intento más». Apoyó las palmas temblorosas contra el suelo y empujó con todas sus fuerzas. Los músculos de sus brazos protestaron. Las rodillas le ardían, pero logró enderezar la espalda, quedando sentada sobre sus talones. «Gracias, Señor», jadeó, aunque no estaba segura de por qué daba gracias. Buscó el bastón a tientas, extendiendo los brazos en todas direcciones. Sus dedos rasparon el suelo áspero, encontrando solo polvo y pequeñas piedras. El bastón debía haber rodado más lejos de lo que pensaba. Tendría que arrastrarse. La humillación de esa realidad la golpeó como una bofetada. Ella, Águeda Morales, que había trabajado en el campo codo a codo con su esposo durante 40 años. Ella, que había levantado paredes de adobe con sus propias manos. Ella, que había criado a su hija sola después de quedar viuda. Ahora estaba reducida a arrastrarse por el suelo de su propia cocina como un animal herido. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor físico. Eran de vergüenza, de indignidad, de una tristeza tan profunda que no tenía nombre. «¿Esto es lo que queda de mí?», susurró al vacío. «¿Esto?». Comenzó a arrastrarse lentamente, usando los codos para impulsarse. Cada centímetro era una agonía. Sus rodillas magulladas protestaban con cada movimiento. Pero continuó, centímetro a centímetro, hasta que finalmente sus dedos tocaron la madera lisa del bastón. Lo agarró como si fuera un salvavidas. Con el bastón en la mano, logró ponerse de pie, apoyándose pesadamente contra la pared. Respiraba con dificultad, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Sudaba a pesar del frío. «Tengo que comer algo», pensó, «aunque sea un poco de agua con azúcar». Pero entonces recordó, no quedaba azúcar, no quedaba nada. Avanzó hacia la alacena de todos modos, aferrándose a una esperanza irracional de que tal vez, solo tal vez, había olvidado algo en algún rincón. Abrió las puertas de madera astillada y metió las manos, palpando cada superficie. Latas vacías, frascos vacíos, nada. Su estómago volvió a rugir, más fuerte esta vez, con un dolor agudo que la hizo doblarse. «Mañana», se dijo, «mañana pensaré en algo. Mañana iré a la tienda de don Miguel y le pediré fiado. Él es buen cristiano, no me dejará morir de hambre». Pero esa era la misma mentira que se había dicho el día anterior. Y el anterior, don Miguel ya le había dado fiado 3 veces, y ella no había podido pagarle. Su paciencia tenía un límite, como la paciencia de todos. Doña Águeda se arrastró hasta su cuarto, guiándose por las paredes que conocía de memoria. La cama dura y estrecha nunca había parecido tan lejana. Cuando finalmente llegó, se dejó caer sobre el colchón delgado, sin siquiera quitarse los zapatos. Se acurrucó bajo la cobija raída temblando. «Padre nuestro que estás en los cielos», comenzó a rezar mecánicamente, «santificado sea tu nombre». Pero las palabras se disolvieron en su boca. No tenía fuerzas ni para rezar. Cerró los ojos, un gesto inútil cuando ya no podía ver, y se dejó llevar por un sueño inquieto, plagado de pesadillas. Despertó con el canto del gallo de su vecino. El amanecer había llegado, aunque para ella todos los amaneceres eran idénticos, oscuros, fríos, vacíos. Se quedó acostada unos minutos más, escuchando los sonidos de la mañana. El trino de los pájaros, el ladrido distante de un perro,
el motor de un camión pasando por el camino de tierra. Vida. Había vida ahí afuera, pero ella se sentía muerta. El hambre era insoportable ahora. No era solo un vacío en el estómago, era un dolor pulsante que se extendía por todo su cuerpo, haciéndole sentir débil y mareada. Llevaba 2 días sin comer nada sustancial. No podía aguantar un tercer día. Se levantó con dificultad, cada músculo protestando. Las rodillas le dolían terriblemente por la caída del día anterior. Probablemente estaban hinchadas y moradas, pero no podía verlas para confirmarlo. Tengo que salir, decidió. Tengo que ir a algún lado, pedir ayuda. ¿Pero a dónde? ¿A quién? Su mente repasó las opciones. Marcela estaba a 50 kilómetros de distancia y no contestaba el teléfono. Los vecinos más cercanos eran buenos, pero también pobres. No podía seguir pidiéndoles limosna. Don Miguel, el tendero, ya le había dicho la última vez que no podía seguir dándole fiado. La iglesia. Claro, el padre Antonio. Él siempre había sido amable con ella. Tal vez podría darle una despensa, o al menos un plato de comida caliente. La iglesia estaba a 15 cuadras de su casa, 15 cuadras que para ella, ciega y con las rodillas magulladas, eran como 15 kilómetros. Pero no tenía otra opción. Se preparó lentamente. Se lavó la cara con el agua helada de la jarra, se peinó el cabello blanco con los dedos, se puso su rebozo menos raído. Quería mantener un poco de dignidad, aunque ya no le quedara mucha. Salió de su casa alrededor de las 9 de la mañana, cuando el sol ya había calentado un poco el aire. El bastón golpeaba el suelo de tierra con un ritmo constante. Tap, tap, tap. Era su guía, su conexión con el mundo visible que ya no podía ver. Avanzaba despacio, muy despacio. Conocía el camino de memoria porque lo había recorrido 1000 veces cuando aún tenía vista. Pero ahora cada paso era una aventura peligrosa. Tenía que confiar en su memoria, en el sonido de sus pasos, en el tacto del bastón contra el suelo. Pasó frente a la tienda de Don Miguel. Escuchó voces adentro, risas, gente comprando sus provisiones para la semana. Ella apretó el paso, no quería que la vieran. No quería la compasión en sus voces. 2 cuadras más adelante tropezó con una piedra. Logró mantenerse en pie, pero el susto hizo que su corazón se acelerara. Respiró hondo, tratando de calmarse. «Estás bien», se dijo. «Estás bien. Solo sigue». Pero no estaba bien. No había dormido casi nada. No había comido en 2 días. Las rodillas le dolían tanto que cada paso era un suplicio. El mareo empeoraba. El sol, aunque no podía verlo, le quemaba la piel. Sudaba y temblaba al mismo tiempo. «Solo un poco más», se animó. «Ya casi llegas». Pero no llegó. A 3 cuadras de la iglesia, las piernas simplemente le fallaron. Un momento estaba caminando y al siguiente estaba de rodillas en medio del camino de tierra. El bastón se le escapó de las manos. El mundo, su mundo oscuro y silencioso, comenzó a girar vertiginosamente. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la tierra seca y polvorienta. Respiraba en jadeos cortos y superficiales. El corazón le latía tan rápido que pensó que explotaría. «No, no, no», gimió. «Por favor, no ahora, no aquí». Pero su cuerpo había llegado al límite. Se desplomó completamente, quedando tendida de costado en el camino. La tierra estaba fría y áspera contra su mejilla. Podía sentir las pequeñas piedras clavándose en su piel. Podía oler el polvo. Podía escuchar su propia respiración entrecortada. «Señor», susurró con los labios agrietados, «ya no puedo más». Las lágrimas brotaron de nuevo, mezclándose con el polvo de su rostro. «Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más». Repetía las palabras como un mantra desesperado, como si al repetirlas pudiera hacer que Dios finalmente escuchara. Y entonces, una voz. No fue en su mente, no fue su imaginación. Fue una voz real, audible, clara como el canto del gallo en la mañana. «Águeda»,
Se quedó completamente inmóvil. Su nombre. Alguien había dicho su nombre, pero la voz no era de nadie que conociera. Era profunda, suave, llena de una ternura que nunca había escuchado antes. Águeda. Ahí estaba de nuevo. El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas trató de incorporarse, pero apenas pudo sentarse. Giró la cabeza hacia donde parecía venir la voz, aunque no podía ver nada. ¿Quién está ahí?», logró articular con voz ronca. El silencio se extendió por un momento que pareció eterno, y entonces sintió algo que la dejó paralizada. Una mano cálida, firme, se posó suavemente sobre su hombro. No era la mano de un anciano, no temblaba, no era débil, era fuerte, segura, reconfortante. El calor que irradiaba no era natural. Era como si el sol mismo se hubiera condensado en esa palma y esos dedos. «No temas», dijo la voz, tan cerca ahora que podía sentir el aliento en su oído. Doña Águeda comenzó a temblar violentamente. No era miedo, o tal vez sí lo era, pero mezclado con algo más, algo que no podía nombrar, algo que hacía que su alma se estremeciera hasta sus cimientos. ¿Quién eres?», susurró, casi sin voz. La mano en su hombro apretó suavemente, con una ternura infinita. «Yo estoy contigo, Águeda. Siempre he estado contigo». Las lágrimas brotaron con más fuerza ahora, pero eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de algo que había olvidado que existía: esperanza. «Yo sé lo que has sufrido», continuó la voz. «Sé cada lágrima que has derramado. Sé cada noche que has pasado sola. Sé cada vez que has clamado mi nombre pensando que no te escuchaba». Doña Águeda sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. «Pero siempre te he escuchado», dijo la voz con firmeza. «Y ahora he venido a decirte algo muy importante». Ella esperó, incapaz de hablar. «Lo que te quitaron, yo te lo devolveré multiplicado». Las palabras resonaron en el aire como campanas. «Tu hija volverá, tu salud será restaurada, tu necesidad será suplida. Todo lo que has perdido, yo te lo devolveré. Pero primero necesito que confíes en mí». «¿Puedes confiar en mí, Águeda?». La anciana asintió frenéticamente, las lágrimas cayendo como ríos por sus mejillas. «Sí», logró decir entre sollozos. «Sí, señor, confío en ti». La mano en su hombro se movió, deslizándose hasta tomar su mano derecha. Los dedos entrelazados con los suyos eran cálidos, fuertes, reales. «Entonces levántate», dijo la voz. «Levántate y vuelve a tu casa. Y espera, porque lo que viene ni siquiera puedes imaginarlo». Sintió un impulso de fuerza que no venía de su cuerpo. Era como si alguien la levantara desde adentro. Se puso de pie sin dificultad, sin dolor, como si sus rodillas magulladas hubieran sido sanadas instantáneamente. Giró hacia donde sentía la presencia. «Señor», susurró, pero la mano ya no estaba en la suya. La presencia había desaparecido tan súbitamente como había llegado. Doña Águeda se quedó de pie en medio del camino, temblando, con el rostro empapado de lágrimas. El bastón estaba a sus pies. Lo recogió lentamente, casi en estado de shock. ¿Había sido real o había alucinado por el hambre y el cansancio? Pero no. No podía haber sido una alucinación. La calidez de esa mano todavía permanecía en su piel. Las palabras todavía resonaban en sus oídos. Y lo más asombroso, el dolor en sus rodillas había desaparecido completamente. Tocó sus rodillas con las manos temblorosas. No había hinchazón, no había dolor. Era como si nunca se hubiera caído. «Dios mío», susurró, con la voz quebrándose. «Dios mío». Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa. Pero ahora caminaba diferente. Ya no arrastraba los pies. Ya no temblaba de debilidad. Caminaba con paso firme, guiada por algo más que la memoria y el bastón, guiada por la fe.
Doña Águeda llegó a su casa en un estado que solo podía describirse como de trance divino. Sus manos todavía temblaban, su corazón todavía latía con fuerza, pero ya no era el temblor del hambre o el latido del miedo. Era algo completamente diferente. Era como si cada célula de su cuerpo vibrara con una energía nueva, una certeza inexplicable de que algo fundamental había cambiado. Entró a su casa y se dejó caer en la mecedora, no por debilidad, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de ocurrir. Agarró el rosario con ambas manos y lo apretó contra su pecho. Lo que te quitaron, yo te lo devolveré multiplicado. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente, como ecos en una caverna profunda. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Cómo iba Dios a devolverle lo que había perdido? Había perdido su vista, su salud, su independencia, su dignidad, la presencia de su hija, su seguridad financiera. ¿Cómo podía todo eso ser restaurado? Pero había algo en la autoridad de esa voz que no dejaba espacio para la duda. No era una promesa vacía, era una declaración, una certeza. Confío en ti, Señor, susurró al aire vacío. No entiendo cómo, pero confío en ti. El resto de ese día transcurrió en una especie de calma extraña. Doña Águeda no sentía hambre, aunque seguía sin tener comida. No sentía miedo, aunque su situación no había cambiado objetivamente. Solo sentía una paz inexplicable, como si alguien hubiera puesto una manta cálida sobre su alma. Se durmió esa noche susurrando oraciones de gratitud en lugar de súplicas desesperadas. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El gallo del vecino cantó. Los pájaros trinaron. El sol salió, aunque ella no podía verlo. Se levantó de la cama lentamente, esperando que el dolor en las rodillas regresara, pero no lo hizo. Todavía estaban bien, sin dolor, sin hinchazón. El primer milagro. Se vistió y se preparó un té de hierbas usando las últimas hojas que le quedaban en un frasco olvidado. No era comida, pero al menos era algo caliente. Se sentó en la mecedora con la taza humeante en las manos, escuchando el mundo despertar a su alrededor. Y entonces escuchó algo inusual. Pasos. Pasos acercándose a su puerta. Frunció el ceño. No esperaba visitas. Nunca esperaba visitas. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería Marcela? ¿Habría finalmente venido? Pero los pasos eran pesados, de hombre, no de su hija. Tocaron a la puerta. 3 golpes firmes. Doña Águeda se levantó con cautela, agarrando el bastón más por costumbre que por necesidad. Caminó hacia la puerta y la abrió lentamente. ¿Quién es?, preguntó con voz vacilante. «Buenos días, doña Águeda», dijo una voz masculina que no reconoció. «Soy Javier Ramos, su vecino de 3 casas más abajo. ¿Me recuerda?». Ella asintió vagamente. Vagamente recordaba a un hombre joven que se había mudado al barrio hacía algunos meses, pero nunca habían hablado mucho. «Disculpe que la moleste tan temprano», continuó Javier, «pero anoche tuve un sueño muy extraño». Doña Águeda sintió que su corazón se aceleraba. «¿Un sueño?», repitió. «Sí, señora, soñé con usted. En el sueño había alguien, no sé cómo explicarlo, alguien con mucha luz me decía que viniera a su casa esta mañana y que le trajera esto». Hubo un momento de silencio. «¿Qué es esto?», preguntó ella, extendiendo las manos. Sintió que él ponía algo en sus palmas. Era un sobre grueso. «No sé qué es, señora», dijo Javier con voz temblorosa. «Solo sé que tenía que traérselo. Lo encontré esta mañana en mi mesa de la cocina. No sé cómo llegó ahí. Mi esposa dice que no lo puso ella. Mis hijos tampoco. Simplemente apareció. Y el sobre tiene su nombre escrito». Doña Águeda sostuvo el sobre con manos temblorosas. Sus dedos palparon la superficie. Era papel grueso. Había algo adentro,
algo abultado. ¿Mi nombre?, preguntó incrédula. Sí, señora. Dice para Águeda Morales. Por eso supe que tenía que traérselo. Después del sueño y encontrar el sobre con su nombre, no podía ser coincidencia. La anciana sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Yo no sé qué decir. No tiene que decir nada, señora. Solo quería cumplir con lo que se me pidió. Que Dios la bendiga. Los pasos de Javier se alejaron antes de que ella pudiera responder. Doña Águeda cerró la puerta lentamente y se quedó de pie, sosteniendo el sobre contra su pecho. Le temblaban tanto las manos que apenas podía mantenerlo firme. Se dirigió a la mesa de la cocina y se sentó. Con dedos torpes, abrió el sobre. Adentro había billetes. No podía verlos, pero los reconoció por el tacto. Eran billetes grandes, gruesos. Comenzó a contarlos uno por uno, sus dedos pasando sobre las texturas familiares del papel moneda. 500 pesos, 1000 pesos, 1500, 2000, 3000. Siguió contando. 5000, 8000, 10000. No podía creer lo que sus dedos le decían. Cuando terminó de contar, las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas. 15,000 pesos, 15,000 pesos que habían aparecido de la nada. 15,000 pesos que Javier había encontrado en su mesa con su nombre escrito. 15,000 pesos después de que una voz le había dicho: lo que te quitaron, yo te lo devolveré multiplicado. Doña Águeda se dejó caer sobre la mesa, sollozando incontrolablemente. Pero no eran sollozos de tristeza, eran sollozos de asombro, de gratitud, de un gozo tan profundo que no cabía en su pecho. Gracias, repetía una y otra vez. Gracias, Señor, gracias, gracias. Los 15,000 pesos fueron solo el comienzo. Con ese dinero, doña Águeda pudo comprar comida para 2 meses. Pudo pagar sus recibos de luz y agua que estaban atrasados. Pudo comprar las medicinas que necesitaba para su presión arterial. Por primera vez en años, no tuvo que preocuparse por si tendría que comer al día siguiente. Pero 2 días después de recibir el dinero, ocurrió algo aún más inexplicable. Tocaron a su puerta temprano en la mañana. Esta vez eran 2 personas. ¿Doña Águeda Morales?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo, respondió ella con cautela. Mi nombre es Sofía Mendoza y soy trabajadora social del municipio. Él es el licenciado Raúl Torres. ¿Podemos pasar? Necesitamos hablar con usted sobre un programa especial. Doña Águeda los dejó entrar, confundida. Se sentaron en la pequeña sala. Doña Águeda, comenzó Sofía, su nombre apareció en nuestra lista de beneficiarios para el programa de apoyo a adultos mayores en situación vulnerable. Es un programa que proporciona ayuda económica mensual, despensas, atención médica gratuita y otros servicios. La anciana frunció el ceño. Mi nombre apareció, pero yo nunca me inscribí en nada. Sofía y Raúl intercambiaron miradas desconcertadas. Eso es lo extraño, admitió Raúl. Su nombre apareció en nuestra base de datos esta semana. No hay registro de quién la inscribió o cuándo. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Revisamos todos los archivos, continuó Sofía. No encontramos ninguna solicitud previa, pero su nombre estaba marcado como prioritario, con todas sus necesidades detalladas: discapacidad visual, bajos recursos, vivienda precaria, sin apoyo familiar. Todo estaba ahí, aunque no sabemos cómo. Doña Águeda sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Es esto real?, susurró. Completamente real, señora, aseguró Raúl. A partir del próximo mes, recibirá 3,000 pesos mensuales depositados directamente en su cuenta. También le traeremos una despensa cada 15 días con alimentos básicos. Y tendrá acceso a atención médica gratuita en el centro de salud municipal, incluyendo especialistas. Las lágrimas volvieron a brotar.
No puedo creerlo. Créalo, doña Águeda, dijo Sofía con una sonrisa cálida en la voz. Y hay más. Hemos coordinado con una organización de voluntarios para hacer reparaciones básicas en su casa, arreglar las grietas, pintar, cambiar las ventanas rotas, todo sin costo para usted. La anciana se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Solo necesitamos que firme estos documentos, dijo Raúl suavemente, poniendo unos papeles en la mesa. Yo puedo guiar su mano para la firma, si gusta. Ella asintió, incapaz de hablar. Después de que firmó los papeles y los funcionarios se fueron, doña Águeda permaneció sentada en su mecedora durante horas, mecida no solo por el movimiento de la silla, sino por olas de asombro. Lo que te quitaron, yo te lo devolveré multiplicado. La promesa se estaba cumpliendo, pero aún no terminaba. 3 días después llegó la despensa prometida. 2 voluntarios jóvenes llevaron cajas llenas de arroz, frijoles, aceite, azúcar, harina, enlatados, pasta, café, leche en polvo, más comida de la que doña Águeda había visto en años. «Esto es demasiado», protestó débilmente mientras los jóvenes organizaban todo en su alacena. «Es lo que le corresponde, señora», dijo una de las voluntarias con amabilidad. «Y volveremos en 15 días con más». Cuando se fueron, doña Águeda se acercó a la alacena, extendió las manos y palpó las cajas, las latas, los paquetes, todo real, todo tangible, todo provisto milagrosamente. Se arrodilló ahí mismo en el suelo de la cocina. «Señor Jesús», oró con voz quebrada, «no sé por qué me has elegido para recibir estas bendiciones. No soy nadie especial. No he hecho nada extraordinario. Pero tú me viste en mi necesidad. Me viste cuando caí de rodillas en el camino. Me viste cuando lloré de hambre y soledad. Y no me abandonaste». Apretó las manos juntas contra su pecho. «Te prometo que no olvidaré esto. Te prometo que cada día de lo que me queda de vida lo dedicaré a darte gracias, a compartir tu bondad, a decirle a quien quiera escuchar que tú eres real, que tus promesas son reales, que tus milagros son reales». El sol de la tarde entraba por la ventana, calentando su rostro arrugado. Y aunque no podía verlo, podía sentirlo. Podía sentir la calidez. Podía sentir la vida. Y por primera vez en años, doña Águeda sintió algo que había olvidado que existía: alegría. La vida de doña Águeda había cambiado tan radicalmente en apenas 2 semanas que a veces se despertaba en medio de la noche preguntándose si todo había sido un sueño hermoso del cual pronto despertaría a su antigua pesadilla. Pero no era un sueño. La alacena llena era real. El dinero depositado en su cuenta era real. La despensa que llegaba cada 15 días era real. Las reparaciones en su casa eran reales. Los voluntarios que ahora la visitaban regularmente eran reales. Dios estaba cumpliendo su promesa, pero el milagro más grande todavía estaba por llegar. Era un jueves por la tarde cuando escuchó el sonido de un auto deteniéndose frente a su casa. No era inusual ahora. Recibía visitas frecuentes de trabajadores sociales y voluntarios, pero este auto sonaba diferente. El motor era más suave, más caro. Escuchó que se abrían 2 puertas, pasos acercándose, y entonces... «¿Mamá?». Doña Águeda se quedó petrificada en su mecedora. Conocía esa voz. Conocía esa voz mejor que cualquier otra en el mundo. Era la voz que había arrullado desde bebé. La voz que había escuchado dar sus primeras palabras. La voz que le había dicho «te amo, mamá», miles de veces. La voz que llevaba 6 meses sin escuchar. «Marcela», susurró sin atreverse a creer. Los pasos se acercaron corriendo. Sintió los brazos de su hija rodeándola, apretándola. Sintió el rostro de Marcela contra su cuello. Sintió las lágrimas calientes de su hija mojando su hombro.
Mamá, perdóname, sollozaba Marcela. Perdóname, perdóname, perdóname. Doña Águeda abrazó a su hija con todas sus fuerzas, sus propias lágrimas brotando como ríos. Mi hija, logró decir entre sollozos, estás aquí, estás realmente aquí. Se quedaron así, abrazadas, llorando, durante lo que pareció una eternidad. Años de dolor, de abandono, de resentimiento y tristeza disolviéndose en ese abrazo. Finalmente, Marcela se separó, pero mantuvo las manos de su madre entre las suyas. Mamá, tengo que contarte lo que pasó, dijo con voz temblorosa. Hace 3 noches tuve un sueño terrible. Soñé que estabas muriendo, sola, en esta casa. Te llamaba, pero no podías escucharme. Trataba de llegar a ti, pero no podía. Y entonces una voz me dijo, tu madre te necesita, ve a ella ahora. Doña Águeda sintió que el corazón se le detenía. Me desperté llorando, continuó Marcela. Era tan real, tan intenso. Desperté a Héctor y le dije que teníamos que venir a verte inmediatamente. Él al principio me dijo que estaba loca, que eran las 3 de la mañana, que tenía trabajo al día siguiente, pero yo no podía dejar de pensar en ese sueño. Se escuchó otra voz, masculina, desde la puerta. Es cierto, doña Águeda, nunca había visto a Marcela tan alterada, y yo también sentí algo extraño, como una urgencia de venir. Era Héctor, el esposo de Marcela. Doña Águeda lo había visto pocas veces en su vida. Sabía que bebía, que tenía mal carácter, que había sido parte del motivo por el cual Marcela se había distanciado. Al día siguiente no pude trabajar, dijo Marcela. No podía concentrarme, solo pensaba en ti, en cómo te había abandonado, en cómo había sido tan egoísta, tan cruel. Ayer Héctor me dijo, ya basta, vamos a ver a tu madre, sea lo que sea que está pasando, tenemos que ir. Héctor se acercó y se arrodilló junto a ellas. Doña Águeda, yo sé que no he sido el mejor yerno. Sé que he fallado a Marcela, que he fallado a usted, pero algo ha cambiado en mí. Estos últimos días, no sé cómo explicarlo. Es como si alguien me hubiera sacudido y me hubiera hecho ver lo que realmente importa. Su voz se quebró. Ayer fui a mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos y esta mañana fui a la iglesia. Por primera vez en 20 años entré a una iglesia y le pedí a Dios que me ayudara a ser mejor hombre, mejor esposo, mejor hijo para usted. Doña Águeda extendió una mano temblorosa y tocó el rostro de Héctor. Sintió las lágrimas en sus mejillas. «Hijo», dijo suavemente, «todos necesitamos perdón. Todos hemos fallado, pero Dios es bueno. Dios nos da nuevas oportunidades». Los 3 lloraron juntos, abrazados en la pequeña sala de la casa de adobe. Marcela y Héctor se quedaron el resto de la tarde. Limpiaron la casa de arriba abajo. Héctor arregló la puerta de la alacena que estaba chueca. Marcela lavó las cortinas y las sábanas. Trajeron más comida de su auto, llenando aún más la alacena ya repleta. «Mamá, ¿de dónde sacaste todo esto?», preguntó Marcela asombrada al ver las cajas de comida. «Y la casa se ve diferente. Las paredes están pintadas, las ventanas nuevas». Doña Águeda sonrió. «Siéntate, mija, tengo que contarte algo». Y le contó todo: la caída, la desesperación, la voz, la mano cálida, las palabras, lo que te quitaron, yo te lo devolveré multiplicado. El sobre con dinero que apareció misteriosamente, el programa del municipio, las despensas, los voluntarios, todo. Marcela escuchaba con la boca abierta, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, eso es un milagro». «Sí, mija, es un milagro. Dios me visitó, me habló y cumplió su promesa. Me devolvió todo. Me devolvió la comida, me devolvió la casa, me devolvió la esperanza». Tomó las manos de su hija. «Y ahora me devolvió lo más importante. Te devolvió a ti.
Madre e hija se abrazaron de nuevo, llorando, pero los milagros no habían terminado. Al día siguiente, un viernes, llegó otra visita inesperada. Esta vez era un hombre elegante, con voz profesional y formal. «Buenos días, doña Águeda Morales». «Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Ernesto Guzmán. Represento a la Fundación Esperanza Nueva. ¿Puedo pasar?» Doña Águeda, ahora acompañada por Marcela, que había insistido en quedarse unos días, lo invitó a entrar. El licenciado Guzmán se sentó y abrió un portafolio. «Doña Águeda, vengo a informarle que ha sido seleccionada para recibir un apoyo económico especial de nuestra fundación». «¿Otro apoyo?», preguntó Marcela, sorprendida. «Pero mi mamá ya está recibiendo ayuda del municipio». «Sí, estamos al tanto», dijo Guzmán. «Pero esto es diferente. Nuestra fundación se dedica a reparar injusticias económicas y sociales. Específicamente, buscamos casos de adultos mayores que han sido olvidados por el sistema y por sus familias». Hizo una pausa. Su caso llamó particularmente nuestra atención. Una mujer de 84 años, ciega, viviendo en extrema pobreza, sin apoyo familiar. Los registros muestran que usted trabajó durante más de 40 años sin nunca haber recibido una pensión justa, que su esposo falleció sin que usted recibiera la compensación que le correspondía, que ha sobrevivido con una pensión mínima insuficiente. Sacó un documento. La Fundación ha decidido otorgarle una compensación de 150,000 pesos. Es un pago único destinado a reparar, aunque sea parcialmente, los años de injusticia económica que ha sufrido. El silencio que siguió fue absoluto. Marcela fue la primera en reaccionar. 150,000 pesos, tartamudeó. ¿Es esto una broma? No es ninguna broma, señorita, dijo Guzmán seriamente. El dinero será depositado en la cuenta de su madre dentro de las próximas 48 horas. Aquí están todos los documentos legales. Todo es completamente legal y transparente. Doña Águeda se había quedado muda. Su mente no podía procesar lo que estaba escuchando. 150,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Pero, ¿por qué?, logró preguntar. «¿Por qué yo?». El licenciado Guzmán guardó silencio por un momento. «Sabe, doña Águeda, esa es una pregunta interesante, porque honestamente ni siquiera nosotros sabemos cómo llegó su caso a nuestra fundación. Normalmente, las personas tienen que aplicar, tienen que llenar formularios, presentar documentos, pasar por un proceso de evaluación que toma meses». Se ajustó los lentes, pero su nombre simplemente apareció en nuestra lista de beneficiarios hace una semana, como si alguien lo hubiera puesto ahí. Investigamos, preguntamos a todo el personal. Nadie sabe quién la incluyó. Nadie recuerda haber procesado su caso, y sin embargo, ahí estaba su expediente, completo, detallado, con toda su información, como si alguien invisible lo hubiera preparado para nosotros. Marcela y doña Águeda se miraron. «Un ángel», susurró Marcela. «Fue un ángel, mamá». El licenciado Guzmán sonrió. «Yo no soy hombre religioso, señoras, pero debo admitir que este caso es inexplicable, extraordinario, y me alegra ser parte de él». Después de que se fue, dejando los documentos firmados sobre la mesa, madre e hija se quedaron sentadas en silencio, procesando lo que acababa de suceder. «Mamá», dijo finalmente Marcela, «Dios no solo te devolvió lo que perdiste, te está dando mucho más». Doña Águeda asintió lentamente, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Lo que te quitaron, yo te lo devolveré multiplicado». La promesa se estaba cumpliendo de maneras que nunca habría imaginado.
Pero todavía faltaba un milagro más, el más grande de todos. Habían pasado 3 semanas desde aquel día en que doña Águeda cayó de rodillas en el camino y escuchó la voz que cambiaría su vida para siempre. 3 semanas en las que su existencia había sido transformada tan radicalmente que a veces tenía que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. La alacena llena, la cuenta bancaria con dinero, la casa reparada y limpia, Marcela visitándola cada 2 días, a veces quedándose a dormir. Héctor cumpliendo su promesa de asistir a las reuniones de AA y manteniéndose sobrio. Todo había cambiado, pero había algo que aún no había cambiado: la oscuridad. Doña Águeda seguía ciega, y aunque estaba profundamente agradecida por todo lo que había recibido, en lo más profundo de su corazón había una pequeña voz que susurraba: «¿Y mi vista? Dijiste que me devolverías todo multiplicado. Eso incluye mis ojos». Se sentía culpable por siquiera pensar eso. Dios le había dado tanto. ¿Cómo podía pedir más? Pero el anhelo estaba ahí, el anhelo de ver el rostro de su hija una vez más, de ver la luz del sol, de ver los colores, de ver el mundo que había perdido 7 años atrás. Era un lunes por la mañana cuando llegó la siguiente visita inesperada. Doña Águeda estaba sentada en su mecedora, escuchando la radio, cuando tocaron a la puerta. «¿Doña Águeda Morales?», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es doctora Patricia Villarreal. Soy oftalmóloga del Hospital Regional. ¿Puedo pasar?». La anciana se levantó, sorprendida. «¿Oftalmóloga? No pedí ninguna cita». «Lo sé, y disculpe la intrusión», dijo la doctora entrando. «Pero recibí una llamada muy extraña la semana pasada. Un hombre, no me dio su nombre, me llamó a mi celular personal. No sé cómo consiguió mi número. Me habló de su caso. Me dijo que usted necesitaba una cirugía de glaucoma urgente, pero que no había podido costearla». Se sentó frente a doña Águeda. «Normalmente cuelgo ese tipo de llamadas. Recibo muchas peticiones. No puedo ayudar a todos, pero este hombre, había algo en su voz. No sé cómo explicarlo. Era convincente, persuasivo. Me dijo que su caso era especial, que si yo la ayudaba, sería parte de algo más grande». Hizo una pausa. Y luego pasó algo muy extraño. Al día siguiente, encontré un sobre en mi escritorio del hospital. Nadie sabe quién lo puso ahí. Dentro había un cheque por 200,000 pesos, a nombre del hospital, con una nota que decía: «Para cubrir todos los gastos de la cirugía de Águeda Morales, incluyendo el tratamiento postoperatorio». Doña Águeda sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Un cheque? ¿Para mí?». «Sí, lo verificamos. Es completamente legítimo. El banco confirmó que hay fondos. Es real. Alguien, en algún lugar, donó 200,000 pesos específicamente para su tratamiento». La doctora tomó las manos de doña Águeda. «He revisado su expediente médico antiguo. Tiene glaucoma avanzado en ambos ojos. Pero no es demasiado tarde. Con cirugía, con tratamiento, hay una posibilidad real de que pueda recuperar al menos parte de su visión. No puedo prometerle que verá perfectamente, pero sí puedo prometerle que haremos todo lo posible». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la anciana. «¿Es esto real?», susurró. «¿O estoy soñando?». «Es muy real, doña Águeda. Y si está de acuerdo, podemos programar la cirugía para el próximo viernes». Marcela casi se desmaya cuando su madre le contó la noticia. «Mamá, vas a ver de nuevo, vas a ver de nuevo». Bailó por la sala, riendo y llorando al mismo tiempo. «Voy a estar ahí contigo, en cada paso, en la cirugía, en la recuperación, en todo». Los días previos a la cirugía fueron un torbellino de preparativos, exámenes médicos, consultas, firmas de documentos. La doctora Villarreal coordinó todo personalmente.
asegurándose de que doña Águeda recibiera la mejor atención posible. El jueves por la noche, antes de la cirugía, doña Águeda no podía dormir. Se sentó en su mecedora, sosteniendo el rosario, y oró. «Señor Jesús», susurró en la oscuridad, «mañana entro a cirugía. No sé qué va a pasar. No sé si volveré a ver. Pero sé una cosa, tú has sido fiel. Has cumplido cada promesa. Me devolviste mi casa, me devolviste mi comida, me devolviste mi hija, me devolviste mi esperanza». Apretó el rosario contra su pecho. «Y ahora me estás dando la oportunidad de recuperar mi vista. No sé si merezco tanto, pero acepto este regalo con humildad y gratitud. Sea cual sea el resultado, yo confío en ti, porque ya has hecho más de lo que jamás podría haber pedido». Una paz profunda la envolvió y finalmente se durmió. La cirugía duró 3 horas. Marcela esperó afuera, caminando de un lado a otro, rezando rosario tras rosario. Héctor estaba con ella, sosteniendo su mano, también orando a su manera. Cuando la doctora Villarreal finalmente salió, tenía una expresión que Marcela no pudo descifrar. «¿Cómo está mi mamá?», preguntó inmediatamente. La doctora se quitó el cubrebocas y sonrió. «La cirugía fue exitosa, mejor de lo que esperábamos. Pudimos reparar el daño en ambos ojos, limpiamos la presión, reconstruimos lo que pudimos». Hizo una pausa. «Pero no sabremos qué tan exitosa fue realmente hasta que quitemos las vendas. Eso será en una semana». Fue la semana más larga de la vida de doña Águeda. Estuvo hospitalizada los primeros 3 días, con los ojos vendados, incapaz de ver. Era irónico. Había estado ciega durante 7 años, pero esos 3 días con las vendas puestas se sintieron diferentes, porque ahora había esperanza, ahora había posibilidad. Marcela nunca la dejó sola. Dormía en una silla junto a su cama. Le leía la Biblia en voz alta. Le contaba historias de los nietos que doña Águeda no había podido ver crecer. «Cuando te quiten las vendas, mamá, vas a ver cuánto han crecido Luis y María. Luis ahora es más alto que yo, y María se parece tanto a ti cuando eras joven». Doña Águeda sonreía, apretando la mano de su hija. «Ya los veré, mija, ya los veré». Finalmente llegó el día. Una semana después de la cirugía, la doctora Villarreal entró a la habitación de doña Águeda acompañada de 2 enfermeras. Marcela estaba ahí, sosteniendo la mano de su madre con fuerza. «Bueno, doña Águeda», dijo la doctora con voz suave, «es el momento. Vamos a quitarle las vendas». El corazón de la anciana latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Estoy lista», susurró. «Quiero que entienda», explicó la doctora mientras comenzaba a cortar las vendas, «que al principio todo estará borroso. Sus ojos necesitan tiempo para adaptarse. No se asuste si no ve claramente de inmediato». «Entiendo». Las vendas se aflojaron. Capa tras capa, la doctora las fue quitando cuidadosamente. «Mantenga los ojos cerrados todavía», instruyó. «Voy a bajar las luces de la habitación para que no sea tan impactante». Doña Águeda escuchó que apagaban las luces del techo, dejando solo una lámpara suave. «Ahora», dijo la doctora, «cuando esté lista, abra los ojos lentamente». La anciana tomó una respiración profunda y abrió los ojos. Al principio solo vio luz. Luz blanca, brillante, hermosa. Después de 7 años de oscuridad total, incluso esa luz borrosa era como ver el amanecer por primera vez. «¿Ve algo?», preguntó la doctora con ansiedad. «Luz», susurró doña Águeda, con la voz quebrándose. «Veo luz». «Eso es bueno, muy bueno. Ahora espere, sus ojos se están ajustando». Lentamente, muy lentamente, las formas comenzaron a emerger de la neblina blanca. Primero eran solo sombras borrosas, pero gradualmente se fueron definiendo. Una cara, había una cara frente a ella.
Marcela, susurró doña Águeda. La figura borrosa se acercó más. Sí, mamá, soy yo. ¿Puedes verme? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de doña Águeda, pero esta vez no eran lágrimas que rodaban en la oscuridad. Eran lágrimas que rodaban mientras veía. Mi hija, sollozó, extendiendo una mano temblorosa hacia el rostro de su hija. Te veo, te veo. Marcela también lloraba, tomando la mano de su madre y apretándola contra su mejilla. Te amo, mamá, te amo tanto. La visión de doña Águeda seguía siendo borrosa, pero cada segundo que pasaba se aclaraba un poco más. Podía ver el rostro de Marcela, su cabello oscuro, sus ojos marrones, su sonrisa a través de las lágrimas. Eres hermosa, susurró doña Águeda. Tan hermosa. La doctora Villarreal también estaba llorando. Esto es extraordinario, dijo con voz temblorosa. He hecho cientos de cirugías de glaucoma. Nunca he visto una recuperación tan rápida, tan completa. Se acercó con una lámpara pequeña. Voy a examinar sus ojos ahora, ¿está bien? Doña Águeda asintió, sin poder dejar de mirar a su hija. La doctora examinó cuidadosamente ambos ojos, moviéndose de un lado a otro con la lámpara, haciendo preguntas, tomando notas. Finalmente se echó hacia atrás y se quitó los lentes, limpiándolos porque también estaban empañados de lágrimas. Doña Águeda, dijo con voz llena de asombro, sus ojos están perfectos. La presión es normal. El nervio óptico, que estaba severamente dañado, muestra signos de regeneración que no deberían ser posibles. La córnea está clara, todo está perfecto. Miró a la anciana con una expresión de puro asombro. No sé cómo explicar esto médicamente. Lo que estoy viendo aquí desafía todo lo que sé sobre oftalmología. Sus ojos no solo se han recuperado de la cirugía, han sido restaurados. Es un milagro, susurró Marcela. Sí, admitió la doctora asintiendo lentamente. Creo que esa es la única explicación. Es un milagro. 2 días después, doña Águeda fue dada de alta del hospital. Su visión, aunque no perfecta, había mejorado dramáticamente. Podía ver rostros, podía ver colores, podía caminar sin bastón, podía leer letras grandes, podía ver la luz del sol. Cuando llegó a su casa, se quedó parada en la puerta, viendo su hogar con sus propios ojos por primera vez en 7 años. Las paredes recién pintadas, las ventanas nuevas, la mecedora en la sala, el rosario colgado en la pared. Todo lo que había tocado a ciegas durante años, ahora lo veía. Es hermoso, susurró. Todo es tan hermoso. Marcela la abrazó por detrás. Bienvenida a casa, mamá. Bienvenida a tu nueva vida. Esa noche, doña Águeda se sentó en su mecedora como había hecho miles de veces. Pero esta vez podía ver. Podía ver la Biblia en sus manos. Podía ver las palabras impresas en las páginas. Podía ver la imagen de Jesús en la pared. Abrió la Biblia en el Salmo 23 y por primera vez en 7 años lo leyó con sus propios ojos. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras leía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su voz se quebró. Había andado en el valle de sombra de muerte. Había estado en la oscuridad más profunda. Había caído de rodillas en la tierra, desesperada, sola, hambrienta, olvidada. Pero no había estado realmente sola, porque Él había estado ahí. Había escuchado su clamor, había enviado su voz, había tocado su hombro, había hecho una promesa. Lo que te quitaron, yo te lo devolveré multiplicado. Y lo había cumplido.
Le había devuelto la comida, le había devuelto el techo sobre su cabeza, le había devuelto el dinero, le había devuelto a su hija, le había devuelto a su familia y ahora le había devuelto la vista, todo multiplicado. 2 semanas después, doña Águeda pidió que la llevaran a la iglesia un domingo por la mañana. Marcela y Héctor la acompañaron. Era una pequeña iglesia de barrio, la misma a la que había asistido durante décadas antes de perder la vista. Cuando entró, muchos de los feligreses la reconocieron y se acercaron asombrados. «Doña Águeda, ¿puede ver? Es un milagro. Alabado sea Dios». El padre Antonio, ya anciano y con la voz temblorosa, la abrazó con lágrimas en los ojos. «Hija mía, escuché lo que te pasó. Es extraordinario, simplemente extraordinario». «Padre», dijo doña Águeda tomando sus manos, «necesito dar mi testimonio. Necesito que todos sepan lo que Dios hizo por mí». Después de la misa, el padre Antonio le dio el micrófono. Doña Águeda se paró frente a la congregación. 70 personas la miraban con expectación. Podía verlas, podía ver cada rostro. Era maravilloso. «Hermanos», comenzó con voz firme, «hace apenas un mes yo estaba muriendo, no de una enfermedad específica, sino de desesperación. Estaba ciega, hambrienta, sola, olvidada. Había perdido toda esperanza. Había llegado al punto donde le pedí a Dios que simplemente me llevara porque no quería sufrir más». Hizo una pausa, las lágrimas comenzando a brotar, pero Dios no me llevó. En cambio, me visitó. Me visitó cuando estaba de rodillas en la tierra, cuando había caído, cuando no podía levantarme. Escuché su voz, sentí su mano y me hizo una promesa. «Lo que te quitaron, yo te lo devolveré multiplicado». Levantó las manos. Y miren lo que hizo. Me dio comida cuando no tenía nada que comer. Me dio dinero cuando mi cuenta estaba vacía. Me dio una casa reparada cuando vivía entre paredes agrietadas. Me devolvió a mi hija cuando estaba sola. Y me devolvió la vista cuando había vivido en oscuridad durante 7 años. Su voz se elevó con poder. «Quiero que todos ustedes sepan algo. Dios es real. Sus promesas son reales, su amor es real. Él no nos abandona, incluso cuando pensamos que nos ha olvidado. Él ve cada lágrima, escucha cada oración, conoce cada necesidad». Señaló a la congregación. «Si están aquí hoy y están sufriendo, si están desesperados, si han perdido la esperanza, si sienten que Dios los ha abandonado, escúchenme, Él no los ha abandonado. Él está ahí. Puede que no venga cuando ustedes quieren, pero siempre llega a tiempo. Y cuando llega, multiplica las bendiciones más allá de lo que pueden imaginar». Las lágrimas rodaban libremente ahora. Yo caí de rodillas en la tierra, pero Dios me levantó. Y ahora estoy aquí de pie, viendo, viviendo, testificando de su bondad. Si Él lo hizo por mí, lo hará por ustedes. Solo tienen que confiar, solo tienen que creer. Levantó las manos al cielo. «Gloria a Dios, gloria a Jesús que me salvó, gloria al Espíritu Santo que me sostuvo. Aleluya». La congregación estalló en aplausos, gritos de «Amén» y «Gloria a Dios». Muchos lloraban. Algunos corrieron al frente para abrazar a doña Águeda. Otros cayeron de rodillas orando, clamando por sus propios milagros. Fue un momento de pura adoración, de pura gratitud, de puro asombro ante lo que Dios puede hacer. Esa noche, de vuelta en su casa, doña Águeda se sentó en su mecedora mirando por la ventana. Podía ver la luna, redonda, brillante, hermosa. Hacía 7 años que no veía la luna. Podía ver las estrellas, millones de pequeños puntos de luz en el cielo negro. Hacía 7 años que no veía las estrellas. Podía ver los árboles meciéndose con la brisa. Podía ver las luces distantes de otras casas. Podía ver el mundo. «Gracias», susurró al cielo estrellado. «Gracias por todo, por cada bendición, por cada milagro,
por cada promesa cumplida. Cerró los ojos, voluntariamente esta vez, no forzada por la ceguera, y sonrió. Lo que me quitaron, me lo devolviste multiplicado, tal como prometiste. Abrió los ojos de nuevo, mirando la luna. Y ahora viviré el resto de mis días contando tu historia, compartiendo tu amor, siendo testimonio de tu fidelidad. La brisa nocturna entró por la ventana, fresca y perfumada, con el olor de las flores del desierto. Y doña Águeda supo, en lo más profundo de su alma, que nunca volvería a estar realmente sola. Porque el que había escuchado su clamor cuando cayó de rodillas en la tierra, el que le había hablado con voz de autoridad, el que le había tocado con mano de amor, el que había cumplido cada promesa, ese seguiría con ella todos los días de su vida, hasta el final y más allá.